Hola una vez más, bienvenidos a esta sesión nuestra número 21, ahora correspondiente a las rectas y puntos notables en un triángulo desde el punto de vista analítico. Comenzaremos entonces por establecer el objetivo de esta sesión y que nos dice lo siguiente: empleando los conceptos de pendiente y recta, determinar rectas y puntos notables en un triángulo en un plano cartesiano. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, a través de los conocimientos previos al respecto de la pendiente y de la recta en general, vamos a establecer los puntos y rectas que se les denomina notables en un triángulo cualquiera. Vamos a dar comienzo entonces con el primero de ellos. Las primeras de ellas son las medianas. ¿A qué le vamos a llamar medianas? Son rectas que se encuentran en un triángulo. Y nos lo dice de la siguiente forma. Aquí en pantalla lo podemos ver. Nos dice: las medianas de un triángulo son rectas que unen el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. En la figura se observan las medianas de un triángulo. Como podemos ver, aquí tenemos un triángulo con vértices A, B y C, en donde podemos observar que el vértice A está unido precisamente por una recta con el punto medio del segmento BC. De igual manera, el vértice B se encuentra unido a través de una línea recta con el punto medio entre el vértice A y el vértice C. Lo mismo sucedería con el vértice C unido con el punto medio entre A y B. Estas tres rectas tienen la propiedad de intersectarse en un punto, ese punto que en este caso está denominado con la letra G, y que nos dice: se intersectan las medianas en el punto denominado como baricentro o centro de gravedad del triángulo. ¿A qué se refiere con esto? Bien, el centro de gravedad físicamente equilibra todos los pesos de un cuerpo. En el caso de un triángulo, es justamente este punto por el cual pasa la resultante de todas las fuerzas debidas a los pesos de las partículas que lo conforman. En otras palabras, el triángulo tiene su centro de gravedad en ese punto, puesto que si nosotros tuviéramos físicamente ese triángulo, lo podríamos tener en posición horizontal, simple y sencillamente apoyándonos en ese punto. Bien, es importante que relacionemos directamente qué son las medianas con el punto de intersección de estas. Entonces, que quede muy claro: las medianas son rectas que unen a un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Y estas tres medianas se van a unir, o más bien se van a intersectar en el punto llamado baricentro. Vamos a pasar ahora entonces a la descripción. Todo esto por el momento va a ser cualitativo. Vamos a describir ahora a lo que se les llama alturas de un triángulo. Nos dice: las alturas de un triángulo son rectas perpendiculares a cada lado del triángulo y que pasan por el vértice opuesto a dichos lados. Aquí en pantalla podemos ver esta figura, en donde para el lado AB observamos que la recta es perpendicular justamente a este lado, pasando por el vértice C. De manera análoga, para el lado BC tenemos esa recta que está limitada por el vértice A y una A' que vemos allí. Esta recta también es perpendicular al lado BC, pero además tiene la cualidad de pasar por el vértice A. De igual forma, y por último, para el lado AC sucede lo mismo, es decir, la recta BB' es perpendicular al lado AC y pasa por el vértice B. Al punto en donde se encuentran las alturas se le conoce como el ortocentro. Aquí entonces podemos ver a qué se le llama alturas. Nuevamente es importante relacionarlo de esta manera: las alturas de un triángulo se intersectan en un punto llamado ortocentro, y estas alturas
son precisamente la recta que une perpendicularmente a cada lado con su vértice opuesto. Pasamos a la siguiente. Las siguientes líneas rectas notables son las mediatrices. Una mediatriz es una recta, como lo dice aquí, son rectas que pasan por el punto medio de cada lado de un triángulo de manera perpendicular a dichos lados. Hay que notar la diferencia que hay con las alturas. En este caso, de igual manera, estas rectas son perpendiculares a los lados. Sin embargo, no pasan a través del vértice, sino que más bien pasan por el punto medio de cada uno de estos lados. Aquí también en la pantalla podemos ver en el diagrama cómo cada una de estas rectas sale a partir del punto medio, es decir, por ejemplo, del lado AB. En el lado AB tenemos un punto medio y perpendicular a este se proyecta la recta. De igual manera, entre el punto medio de la recta AC y de la recta BC. Estas tres rectas, estas tres mediatrices, se intersectan en el punto denominado como circuncentro. ¿A qué se va a referir el circuncentro? El circuncentro es precisamente el punto que representaría el centro de una circunferencia que pasaría justamente por los tres vértices de este triángulo, como lo vemos aquí en el monitor. Entonces, de igual manera, la mediatriz es una recta que se proyecta perpendicularmente a cada lado del triángulo, pasando únicamente por su punto medio. Y el punto en donde se tocan, donde se intersectan, es el circuncentro. Por último, tendríamos la bisectriz. ¿Qué son las bisectrices? Bien, nos dice aquí que son rectas que dividen exactamente a la mitad a cada ángulo interno de nuestro triángulo. Como lo vemos aquí en la pantalla, tenemos un triángulo y podemos observar cómo el ángulo que se encuentra en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C están divididos cada uno de manera exacta a la mitad. El punto de intersección de las bisectrices se le conoce como incentro. ¿Esto a qué alude? Bueno, el incentro es un punto es un punto que representa más bien al centro de una circunferencia que sería tangente a los tres lados del triángulo, como lo vemos también aquí en el diagrama. Si observamos en el diagrama ese punto que está designado como I mayúscula, sería el punto de intersección entre estas bisectrices. Y podemos observar cómo el círculo o la circunferencia que está dentro, está inscrita, toca a cada uno de los tres lados del triángulo. A esto es a lo que se le denomina entonces incentro. Una circunferencia que está en estas condiciones se le dice que está inscrita. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la recta de Euler, nada más como una cuestión informativa. Nos dice aquí, la recta de Euler de un triángulo es aquella que contiene al ortocentro, al circuncentro y al baricentro del mismo. Se llama así en honor al matemático suizo Leonhard Euler, quien descubrió este hecho a mediados del siglo XVIII. Podemos ver aquí en este nuevo diagrama cómo tenemos las alturas, las medianas y las mediatrices trazadas, cada una con un propio color. Y aunque no están las tres, de todas maneras bastan dos de ellas para determinar cada una de sus intersecciones. La cualidad que tiene esto es que Euler descubrió que estos tres puntos siempre forman necesariamente una recta. En otras palabras, se dice que son colineales. Colineal quiere decir justamente que están en la misma recta. Muy bien. Toda esta primera parte ha sido descrita, como lo mencioné al principio, de manera cualitativa, simple y sencillamente porque a manera de información nos va a servir, puesto que frecuentemente son preguntas de examen el simple hecho de decir en qué punto o cómo se denomina el punto donde se juntan las medianas, las mediatrices, las bisectrices o las alturas. O otra pregunta pudiera ser
la recta de Euler, ¿qué puntos abarca? En este caso, pues podemos ver que son las alturas, las medianas y las mediatrices. Entonces, exceptuaríamos a las bisectrices. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona esto analíticamente? De esta manera, vamos a poner un ejemplo y con este ejemplo vamos a calcular tres de estas rectas. Vamos a omitir las bisectrices, puesto que es un concepto un poco más amplio y que de repente queda fuera de los alcances del examen que se va a presentar. Bien, vamos a hablar entonces de lo siguiente. Encontrar las ecuaciones de las medianas del triángulo cuyos vértices son A, B y C, que están aquí en pantalla, y la intersección de estas. Después nos dice calcular de igual manera alturas y mediatrices y sus intersecciones. Bien, vamos a dar inicio entonces, vamos a colocar los 3 puntos que son el A, B y C. A vale 2/3, perdón, A 2,3, el punto B que vale 6,9 y el punto C que sería 8,1. 8,1. Vamos a calcular entonces primeramente las medianas. Las medianas, como ya lo habíamos mencionado, tratan sobre las rectas que unen uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto a estos vértices. Entonces, vamos a comenzar haciendo un dibujo que nos represente justamente al triángulo que estamos estudiando. El primer punto es 2,3. Entonces, aquí no va a alcanzar. Vamos a hacer un poco más grande el diagrama. Vamos a colocarlo aquí. Entonces tendríamos el punto 2,3, 1, 2 y 3. Este sería el punto A. El punto B sería 6,9. 2, 3, 4, 5, 6,9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Proyectamos y encontramos el punto B. El punto C sería 8,1. 2, 4, 6, 7, 8,1. Aquí está. Y ya tenemos el punto C. Estos 3 puntos los vamos a unir. Vamos a unirlos con este color. Y aquí podríamos estar viendo ya el triángulo en cuestión. Ahora vamos a proceder a calcular entonces las medianas. La primera de las medianas podríamos hacerla entre el punto medio de A y B. Lo voy a colocar aquí. Punto medio entre A y B. Como pueden observar, estamos retomando conceptos de sesiones anteriores y las estamos ligando con nuevos conceptos. El punto medio entre el punto A y el punto B. Vamos a calcularlo. Como ustedes recordarán, simple y sencillamente es el promedio tanto de ordenadas como de abscisas. 6 más 2 son 8, entre 2 nos da 4 unidades. 9 más 3 son 12, entre 2 son 6 unidades. Entonces, vamos a dibujarlo. Son 1, 2, 3, 4 unidades en X y 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde estos se junten, tendrá que ser el punto medio que estábamos buscando. Aquí está. Este es el punto medio. El punto medio entre A y B. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la mediana. Esta ecuación, vamos a trazar primero la mediana. La vamos a trazar de esta manera. Aquí está. Esta es la mediana. Queremos la ecuación de esta mediana. ¿Qué podemos hacer? Ya conocemos este punto que pertenece a la recta y queremos que pase por C. Entonces tenemos ya 2 puntos de dicha recta. Como también ustedes pueden recordar, podemos calcular la pendiente entonces de esta recta que vamos a localizar, de la cual vamos a encontrar su ecuación. Tendríamos y2 menos y1
6 menos 1 sobre x2 menos x1 sobre 4 menos 8. Esta pendiente nos da simplemente 6 menos 1, 5 y 4 menos 8, menos 4. Quiere decir que esta recta tiene una pendiente igual a menos 5 cuartos. Ahora sí estamos en condiciones de localizar, o más bien de calcular, la ecuación de la recta. Recordemos que la ecuación de la recta también la podíamos expresar de esta manera, como la pendiente por como x menos x1. Entonces vamos a sustituir. Recuerden que x1 y y1 representaban las coordenadas de alguno de los puntos por los cuales pasa la recta. Puede ser el punto C o puede ser este punto medio. Vamos a ocupar el punto C. Y menos la y del punto, que sería 1, igual a la pendiente, menos 5 cuartos por x, menos la x correspondiente a este punto. ¿Por qué cambié el menos hacia arriba? Es más conveniente. Cuando tenemos una fracción que es negativa, vamos a preferir siempre dejar el signo negativo al numerador. No porque no se pueda dejar en el denominador, sí se puede, pero de preferencia vamos a ocuparlo de esta forma. ¿Por qué? Porque es más fácil. 4 entonces pasa multiplicando aquí. Tendríamos 4y menos 4. Y de este lado, entonces, este menos 5 va a multiplicar a ambos términos de este paréntesis, quedándonos menos 5x más 40 unidades. Por último, voy a ordenar los términos, observando que si x es negativa, estando del lado derecho del signo igual, me conviene pasarlo todo entonces al lado izquierdo. Transponiendo entonces menos 5x hacia el lado izquierdo, nos quedan 5x positiva, 4y no se movió, queda como 4y positiva, y este 40 pasaría negativo, que con menos 4 nos daría menos 44 igual a 0. Lo que hemos obtenido aquí es la forma general de la mediana, de la recta que representa aquí a la mediana. Entonces ya tenemos la primera de ellas. De igual manera podríamos obtener las otras dos. Pero para localizar su centro su intersección, que en este caso sería el baricentro, simplemente necesitaríamos calcular otra de ellas y no las tres. Para poder localizarlo y calcularlo, vamos a hacer entonces lo siguiente. Aquí ya tenemos la mediana 1. Entonces le vamos a poner la mediana número 1. Esta es la mediana número 1. Vamos a calcular otra de ellas. Podemos calcular la que sale entre el punto medio de A y C y une al vértice C, o la mediana que pase por el punto medio entre B y C y por el vértice A. Vamos a calcular este. Este nos va a dar una pendiente positiva y para ello vamos a quitar entonces esto de aquí para volver a calcular un punto medio. Ya no vamos a usar el vértice C. Vamos a quitar esta pendiente, toda esta parte, y vamos a dejar únicamente la ecuación de la mediana 1. Vamos a proceder entonces de la misma forma. Vamos a calcular la que pasa por el punto medio entre B y C. Lo voy a señalar aquí, entre B y C. El punto medio entre B y C. 8 más 6, 14, entre 2 es 7. 9 más 1 es 10, entre 2 es 5. El punto medio debe de ser 7,5. Lo calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En donde estos dos se juntan, que es aquí y aquí, este es el otro punto medio. Y entonces, la mediana que estamos buscando sería esta. Esta le vamos a llamar mediana 2. Esta mediana 2 la vamos a encontrar de esta forma. Ya tenemos un punto por donde pasa la recta, que es este. Y aquí tenemos otro punto por el cual pasa, que en este caso sería el punto A. Vamos a calcular entonces la pendiente y de ahí se va a desprender entonces la ecuación de esta recta.
La pendiente entonces sería entre este punto y este. 5 menos 3, es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1. 7 menos 2. 5 menos 3 nos dan 2 unidades y 7 menos 2 nos dan 5 unidades, que nos dice que la pendiente es positiva, como ya lo habíamos dicho antes. Esta pendiente va a ser positiva. Ahora vamos a calcular entonces la ecuación de esta recta. Un valor de y menos la y de alguno de los puntos es igual a la pendiente por x menos la abscisa de alguno de ellos, del mismo. Para ello podemos elegir ya sea este punto que hemos obtenido aquí o este. Vamos a preferir entonces el punto A simple y sencillamente porque las cifras son más pequeñas. Si yo ocupo el punto B, el punto medio entre B y C, no va a pasar nada, me tiene que dar la misma ecuación, pero con cantidades mayores se hacen operaciones mayores. Entonces vamos a utilizar el punto A. Y menos la y del punto A, que sería 3, sería igual a la pendiente, que son 2/5, por x menos la x correspondiente del mismo punto A, que sería 2. Este 5 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando las dos cantidades, tanto a y como a menos 3. 5 por y, 5y. 5 por 3 son 15. Y de este lado, este 2 va a multiplicar a ambos términos en el paréntesis. 2 por x, nos queda entonces 2x, y 2 por menos 2 es menos 4. Nuevamente vamos a acomodar para que nos quede esta recta en forma general. 2x, conviene pasar 5y entonces hacia el lado derecho, menos 5y, y este menos 15 va a pasar también al lado derecho como 15 positivo, que al quitarle 4 nos quedarían 11, igual a 0, y lo que hemos obtenido aquí entonces es la ecuación de la mediana 2. Aquí ya podemos ver que se puede ver el baricentro, el centro en donde estas rectas se encuentran. En general, esta es la forma en la que se va a encontrar justamente las ecuaciones de las medianas. Ahora, si nosotros queremos localizar el valor, no el valor, las coordenadas del baricentro, vamos a recurrir a lo siguiente. Por cuestiones de espacio vamos a quitar esta parte. Nosotros ya llevamos hasta aquí la obtención de dos de estas medianas. Con dos medianas puedo encontrar el punto de intersección llamado baricentro. Y entonces lo vamos a hacer por ecuaciones simultáneas. Las ecuaciones simultáneas también nos van a servir aquí, puesto que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De manera entonces que la voy a resolver por el método de eliminación. Tendríamos 5x más 4y menos 44 igual a 0 y 2x menos 5y más 11 igual a 0. Yo creo que convendría eliminar a las y, puesto que aquí ya es positivo y aquí ya es negativo. Bastaría entonces con multiplicar esta primera ecuación por 5 y esta ecuación por 4. Entonces nos darían 25x, multiplicando toda esta por 5 para eliminar y, 5 por 5, 25x, más 5 por 4, 20y, y 5 por 44, que serían 220, menos 220, igual a 0. Ahora, la segunda de las ecuaciones la vamos a multiplicar por 4. 2 por 4 son 8x, 4 por menos 5 es menos 20y, y 4 por 11 nos da simplemente 44. 44 igual a 0. Ahora sí podemos hacer la suma y la resta. De este lado vamos a obtener 33x, 20y menos 20y se van a anular, y aquí tenemos que hacer esta resta. A 220 negativo le vamos a sumar 44. Bien,
Esto nos da 220, 200, 180, 176. Igual a 0. Entonces podemos despejar de aquí el valor de x, que sería 176 sobre 33. Si es posible, lo simplificamos y si no, este sería su valor. De igual manera, obtenemos entonces el valor para la letra y, sustituyendo simplemente y resolviendo para ella. Para esto sirven también las ecuaciones simultáneas. Entonces, si se dan cuenta, hemos resuelto este problema a través de conceptos previos que sirvieron como base para poder comprender ahora estos nuevos conceptos. Entonces, resolviendo aquí el sistema, encontraríamos que el baricentro o centro de gravedad serían estos 176/33, con lo que obtendríamos como valor correspondiente de y. De esta forma, entonces, se calculan las medianas y se calcula el baricentro en un triángulo. Vamos a usar el mismo triángulo ahora, entonces, para calcular las alturas y las mediatrices. Vamos a ver. Vamos a quitar entonces esto. Vamos a dejar nuestro diagrama, el mismo. Estas son las medianas, vamos a quitarlas. Vamos a borrar aquí esta mediana. Vamos a borrar esta. Aquí. Para que quede nuevamente el triángulo como al principio. Aquí está. Quitamos estos puntos por el momento. Y vamos a calcular entonces las alturas. Las alturas serían entonces rectas que pasarían de manera perpendicular a uno de los lados, pero que pasarán por el vértice opuesto. Es decir, aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. Esto sería una de las alturas. Le voy a llamar H1. ¿Cómo voy a calcularlo? Bien. Vamos a recordar lo siguiente. Para poder encontrar la ecuación de una recta, es necesario que conozcamos dos puntos de ella o un punto de ella y la pendiente. En este caso no conoceríamos la pendiente directamente de la mediana, perdón, de la altura que estamos calculando, pero podemos hacerlo de esta manera. La pendiente entre A y C, esta, la puedo calcular entre A y C, 1 menos 3 y 8 menos 2. Esto me da menos 2 entre 6, o lo que es igual, menos 1/3 esta pendiente vale menos 1/3. Y de los criterios de perpendicularidad, nosotros sabíamos que dos rectas son perpendiculares siempre y cuando sus pendientes sean recíprocas de signos contrarios. Eso se mencionó en sesiones previas. ¿A qué nos referimos con esto? Que entonces la pendiente de H1 tiene que ser recíproca de signo contrario. El significado de esto es, si aquí tenemos 1/3, recíproco quiere decir que las cantidades se invierten. Ahora es 3 entre 1, que 3 entre 1 da 3. Y de signo contrario, en este caso es negativa, entonces quedaría positiva. Y ahora sí ya conocemos la pendiente de la recta que estamos buscando. Con su pendiente y con un punto por donde pasa, que es este, ya podemos entonces calcular la ecuación de esta altura. Vamos a hacerlo entonces, y menos la y del punto, que es este. Y menos 9 sería igual entonces a la pendiente por x menos la x de ese mismo punto, que en este caso es 6. Resolviendo entonces, y menos 9 igual a 3x
menos 18. Ya lo multiplicamos. Ahora vamos a acomodarlo simplemente. Vemos que x es positiva aquí, así que dejamos 3x, y positiva pasa a negativa. Este menos 9 también pasa al otro lado del igual, pasa positivo. 9 menos 18 nos deja menos 9 y todo quedaría siempre como 0. Esta sería entonces la ecuación de la altura 1. Si nosotros ahora queremos otra de las alturas, y esto puede ser cualquiera de ellas, podríamos calcular entonces esta. A ver, esta que tenemos aquí, sabemos que tiene que ser perpendicular a esta otra de las rectas, y le vamos a llamar H2. Ahora vamos a calcular entonces la altura H2. Lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces aquí necesitaríamos conocer la pendiente entre B y C. Vamos a calcular la pendiente entre B y C. La pendiente ahora entre B y C sería 1 menos 9, Y2 menos Y1, entre X2 menos X1, 8 menos 6. Esto nos da simplemente menos 8, y 8 menos 6 es 2, lo cual nos dice que la pendiente vale menos 4 enteros. Nosotros ahora conocemos la pendiente de la recta BC, por lo tanto podemos conocer la de la altura H2. Dado que son perpendiculares, se cortan a 90 grados, implica necesariamente que sus pendientes son recíprocas de signos contrarios. Y de esta manera entonces puedo decir que la pendiente para la recta H2, que es la segunda altura, quedaría únicamente expresada de esta manera. Lo inverso de menos 4, todo entero tiene un 1 como denominador. Entonces invertimos las cantidades y nos va a quedar un cuarto. Recíproco de signo contrario. Si aquí es negativo, entonces esto es positivo. Y hemos obtenido la pendiente de la altura 2. Con esto, ahora sí podemos calcular la ecuación de la recta H2. Sería y menos la y del punto. ¿De cuál punto? Del punto A, porque es por donde debe de pasar. Ahora es este, el punto A. Y menos 3, entonces, es igual a un cuarto por x menos la x del mismo punto, que en este caso es 2. Ya lo tenemos. Ahora, de nueva cuenta, simplificamos. Este 4 que está dividiendo pasaría multiplicando de este lado, dándonos como resultado 4y menos 12. Y del lado derecho simplemente hacemos 1 por x menos 2, que nos deja nuevamente x menos 2. Reacomodamos, es decir, vamos a ponerlo en forma general. Nos va a quedar x es positiva estando al lado derecho, así es que estos dos términos son los que van a transponerse. 4y pasaría negativo y menos 12 pasaría positivo. 12 menos 2 nos dan 10 positivo. Ha quedado todo de este lado igual a 0 o de este lado igual a 0. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Ahora sí, ya lo que tenemos aquí es la ecuación de la altura 2. Nosotros ya podríamos calcular entonces el valor de la intersección de las alturas. Vamos a calcularlo. Nuevamente se hace por ecuaciones simultáneas. Vamos a quitar todo esto y vamos a dejar únicamente las ecuaciones de cada una de las alturas. Ahora sí, vamos a hacerlo aquí. Podríamos eliminar directamente a x si multiplicamos la segunda de las ecuaciones, 3x menos y menos 9 igual a 0, y si multiplicamos esta ecuación por menos 3 por x nos da menos 3x. Menos 3 por menos 4 nos da más 12 veces y. Menos 3 por 10, menos 30. Igualamos
más bien, ahora sí hacemos suma y resta, eliminamos las x, nos quedan 11y menos 39 igual que 0. Y de aquí podemos despejar el valor de y. Y sería entonces 39 onceavos. Este sería el valor de y. Para obtener el valor de x podemos actuar de la misma manera. Podríamos incluso hacer este sistema por cualquiera de los métodos que ya conocemos. En este caso se ha elegido el de suma y resta porque parece ser para estos casos el más dinámico. Podemos escoger el que sea por determinantes, por sustitución o por igualación. El método gráfico, recordemos que no es muy útil realmente porque nos complicaría más. Para la resolución de este problema nos llevaría a otro. Entonces, vamos a calcular entonces el valor de x en este caso. Si nosotros sabemos que y vale 39 onceavos, podríamos sustituir directamente y de aquí despejar o volver a hacer la operación. Por ejemplo, si nosotros queremos ahora eliminar a las y, podríamos tener 3y, no es verdad, vamos a multiplicar este por menos 4, menos 12x más 4y, menos por menos es más, 36 igual a 0. Multiplicamos este por menos 4 y esta la dejamos tal y como está para poder hacer el método de suma y resta. De manera entonces que hemos eliminado a la variable y. De esta manera entonces obtenemos menos 11 veces x más 46 igual a 0. Despejando a x nos va a quedar 46 onceavos. Aquí lo tenemos. 46 onceavos con 36 onceavos. Ese es el punto en donde estas se intersectan. 46 onceavos con 39 onceavos. Si nosotros nos vamos hacia acá, nos vamos a dar cuenta que 46 onceavos es un poco más de 4. Es decir, tendríamos 11 onceavos, 22 onceavos, 33 onceavos, 44 onceavos, y necesitaríamos un poco más. Hay que tomar en cuenta que la gráfica pues no está completamente balanceada, entonces se va a ver un poco distorsionada. Pero aún así podemos estar seguros de que este resultado es correcto porque nos ha referido hacia el punto en donde más o menos lo estábamos esperando. Por otra parte, en el valor de y es 39 onceavos. Eso quiere decir que es un poco más de 3, pero un poco menos de 4. 39 onceavos sería entonces 11 onceavos en un entero. En dos enteros, 22 onceavos. En tres enteros, 33 onceavos. Y necesitamos otros 9 onceavos. Recuerden que la gráfica solamente nos está auxiliando, pero no nos lo está resolviendo, puesto que no tenemos unas medidas estandarizadas. Sin embargo, si ustedes lo hacen en un cuaderno con cuadrículas, se darán cuenta que efectivamente aquí van a encontrar este punto de intersección entre las alturas. De esta manera, entonces, es como se calculan las alturas de un triángulo y la intersección entre ellas. Por último, vamos a ver el caso entonces de las mediatrices. ¿Cómo se calculan las mediatrices de un triángulo? De igual manera, cómo se calculan estas rectas y su intersección. Debo de hacer nuevamente hincapié en que para resolver estos casos solamente estamos localizando dos de ellas. Sin embargo, existe una tercera, de las cuales, bueno, de esas tres vamos a elegir a dos para poder obtener el punto de intersección. Con el mismo triángulo vamos a localizar entonces ahora las ecuaciones de las mediatrices. Una mediatriz, vamos a quitar aquí las h's, ya no nos sirven ahora. Vamos a quitarlo y vamos a calcular entonces
esas mediatrices. Las mediatrices del triángulo dijimos que eran rectas que pasan por el punto medio de cada uno de los lados y perpendiculares a estos. En otras palabras, vamos a calcular, por ejemplo, el punto medio entre A y B. Estos mismos puntos medios ya los habíamos calculado en el primer ejercicio. Sin embargo, vamos a tratarlo como si se tratara, es un subtema aparte. Entonces vamos a hacerlo nuevamente todo el procedimiento. El punto medio entre A y B estaría dado por 2 más 6, 8, entre 2 a 4, y 3 más 9, 12, entre 2 a 6, como ya se había encontrado previamente. Ahora, este punto medio está en 1, 2, 3, 4 y en 6, aquí. Incluso sigue marcado. Aquí está el punto medio. Pero ahora, en lugar de unir este punto con el vértice C, lo que vamos a hacer es proyectar esta recta, la vamos a dibujar, de manera perpendicular. Esta es la mediatriz 1. Esta sería la mediatriz. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a calcular ahora entonces la pendiente entre A y B. La pendiente entre A y B. La pendiente entre estos dos puntos sería 9 menos 3, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, lo que nos da 6 enteros aquí en el numerador y 4 aquí. Son 3 medios. La pendiente de A a B de esa recta es igual a 3 medios. Y nosotros lo que queremos ahora es una perpendicular. Quiere decir entonces que la pendiente de la mediatriz 1 sería el recíproco de signo contrario. Recíproco, si son 3 medios, ahora son 2 tercios. De signo contrario, si era positivo, ahora es negativo, y con esto consigo la pendiente de la mediatriz 1. Esta mediatriz, ya conozco su pendiente y ya conozco un punto por el cual debe de pasar. Así que entonces podemos calcular la ecuación de esta recta. Y menos la y del punto, que en este caso es este 6, es igual a a la pendiente, menos 2 tercios por por x, menos la x de ese punto, por donde pasa precisamente la recta. Despejamos, recordando que el menos se lo voy a preferir dejar al numerador, es decir, al 2. 3 por y, son 3, y, menos 3 por 6 son 18. Aquí está. Ahora, menos 2 por x nos da menos 2 veces x, y menos 2 por menos 4 nos da 8 enteros. Transponiendo los términos y acomodando, tendríamos 2x más 3y. Este 8 va a pasar negativo, así que nos va a dar menos 26 igual a 0. Esto que vemos aquí sería la mediana número 1. Y ahora vamos a calcular una segunda mediana. Lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a calcular ahora la que pase por el punto medio de AC. Vamos a dejar únicamente la ecuación de la recta de la mediana 1. Y vamos a repetir el proceso para encontrar una segunda mediana. Vamos a quitarlo todo entonces. Y nosotros vamos a elegir a cuál queremos encontrar. Por ejemplo, podríamos encontrar la que sale, como ya había comentado, entre el punto medio de AC y perpendicular a este. Entonces es justamente lo que vamos a hacer aquí. Voy a poner, necesito el punto medio entre A y C para localizarlo aquí en el plano. El punto medio entre A y C, 2 más 8 son 10, porque son x1 más x2 entre 2. Entre 2 entonces nos da a 5. 3 más 1 es 4, entre 2 es a 2. Vamos a localizarlo entonces, nos dice que está en 5,2.
1, 2, 3, 4, 5, 2. Aquí. Aquí está el punto medio. Y ahora, lo que vamos a hacer es que lo que queremos es esta recta que es perpendicular justamente a este lado. Entonces quiere decir que ahora yo ya conozco un punto de la recta, necesito conocer su pendiente. Volvemos a lo mismo, esta pendiente no la puedo conocer, pero la recíproca de signo contrario sí. Así que voy a calcular entonces la pendiente entre el punto A y el punto C, que pasan por esta recta. Ahora, entre el punto A y el punto C, la pendiente 1 menos 3, y2 menos y1, sería 1 menos 3 y 8 menos 2. x2 menos x1 nos da menos 2 y 8 menos 2 son 6. Nos da menos 1/3. Necesitamos que la recta sea, es decir, la pendiente de la recta que estamos buscando, que ahora sería la mediana 2, y que lo vamos a anotar aquí, es la mediana número 2, sea recíproca de signo contrario con respecto a esta. Recíproca en lugar de 1/3 sería 3 entre 1, 3. De signo contrario, si es negativa, ahora es positiva, entonces ya conozco la pendiente y un punto de esta recta, puedo calcular entonces su ecuación. La ecuación es entonces y menos la y del punto, que vale 2, igual a la pendiente por x menos la x del punto, que para el caso es el 5. Simplificamos, y menos 2 es igual a 3 por x, 3x, y 3 por menos 5 nos da menos 15. Transponiendo los términos, nos quedaría entonces 3x, esta y pasa negativa, es menos y este menos 2 pasa positivo. Al sumarse con menos 15 nos quedan menos 13 unidades. Y esta es la ecuación de la recta 2, de la mediana 2. Entonces esta sería la mediana 1 y aquí tengo la mediana 2. Las voy a señalar, la mediana 2. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar de igual manera, es decir, a través de la resolución de estas ecuaciones de forma simultánea, el punto en donde se encuentran dichas medianas. Vamos a colocarlo de este lado entonces. Lo vamos a resolver por el método de suma y resta, nuevamente. Podríamos tratar de eliminar directamente a y, es decir, si nosotros multiplicamos aquí por 3, nos daríamos cuenta que menos 3y más 3y se van a anular. Y es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí 2x más 3y menos 26 es igual a 0. Y vamos a multiplicar entonces por 3 a la segunda ecuación. 3 por 3x nos dan 9x menos 3y. 3 por 13 son 39 menos 39 igual a 0. Ahora sí podemos hacer la suma y la resta de los diferentes términos. Esto nos da 0, mientras que aquí tenemos 11x. Para el caso de los términos semejantes, tenemos 9 y 6 son 5, llevamos una, 65, igual a 0. Bien, ahora despejamos. Esto parece un 6, es 0. X sería igual entonces a 65 onceavos. Es decir, el 65 pasa sumando y el 11x, más bien el 11 que está multiplicando, pasaría dividiendo y con esto hemos obtenido el valor de x. De igual manera podríamos obtener el valor de y. Ahora podríamos, nada más a manera de ejercicio, vamos a hacerlo así. Voy a multiplicar esta cantidad por 3, me va a quedar 6x más 9y menos 78 igual a 0. Y esta cantidad la voy a multiplicar por menos 2. Menos 6x más 2y y más 26 igual a 0. Si hacemos entonces toda la suma, esto nos anula a las variables x, nos dejan 11y menos 52 igual a 0. Con lo que al despejar y nos quedarían 52
onceavos. Esto quiere decir que el punto en donde se encuentran es 65 onceavos en X y 52 onceavos en Y, que sería este valor. 65 onceavos es un poco más de 6, no, es un poco menos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que el diagrama no nos va a ayudar tanto, pero aquí más o menos se ve. Está un poquito pasado, pero debe ser tantito antes. Y 52 onceavos, que es un poquito menos de 5. 1, 2, 3, 4, 5, un poco menos de 5. Aquí está. Aquí se localiza entonces este punto. De esta forma entonces se han encontrado también las mediatrices del triángulo. Entonces, bueno, en la sesión del día de hoy se han visto todas las rectas y puntos notables de un triángulo. Se mencionó que la bisectriz se iba a omitir su cálculo, solamente se iba a mencionar qué es y cómo se llama el punto en donde ésta se encuentra. Y bueno, a través de los ejemplos hemos podido determinar nuevamente estos puntos y rectas notables de los triángulos. Por hoy es todo. Agradezco mucho por su atención. Espero que lo sigan practicando. Me despido y buena suerte. Hasta luego y gracias.